comenzamos con información que llega desde Colombia sobre un suceso que ocurrió en Ecuador. Un medio colombiano confirmó que el líder prófugo de los choneros, Adolfo Macías Villamar, más conocido como Fito, estaría tratando de ingresar al Perú y no a Colombia, como lo mencionó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Este medio cita que fuentes de inteligencia militar colombiana han confirmado que el destino final de este peligroso criminal sería Bolivia, por lo que nuestro país es una ruta obligada para que pueda llegar a su destino. Lógicamente se trata de una información que ha generado gran atención debido a la peligrosidad de este sujeto. Recordarás que hace unos días su fuga de un penal en Ecuador desató toda una ola de enfrentamientos, reyertas en las prisiones que terminaron motivando que el presidente Noboa declare un estado de emergencia, se declare prácticamente una guerra contra la delincuencia en su país, que incluso llegó a ordenarse el asesinato de un fiscal, el caso que estábamos comentando ayer. Y sin embargo, vemos que las noticias hablan de que sí estaría buscando llegar a nuestro país, lo cual nos deja claro que no solamente viene porque puede considerar que nuestras fronteras son fáciles de cruzar, sino porque tiene gente ya trabajando, ya operando, preparando los lugares, lo que solamente confirmaría que estas bandas tienen nexos ya organizados en nuestro país. Así es, ese sujeto conocido como Fito, lo están viendo ahí cuando fue trasladado hace unos meses. Él estuvo preso, está preso, se suponía que estaba preso desde 2011 con una sentencia de 34 años de cárcel. Sin embargo, él se escapó y esas imágenes corresponden a su traslado en agosto, al poco tiempo del asesinato del candidato Villavicencio. Se suponía que él, como líder de los choneros, había ordenado el crimen de Villavicencio. Fue trasladado a una prisión donde tenía una serie de comodidades. Apareció una habitación de hotel, tenía hasta un router para poder comunicarse, tenía una gran cantidad de enchufes, grababa videos dentro de su celda, dentro de este recinto penitenciario. Incluso se popularizó, se hizo viral un video en el que él canta una canción compuesta por una de sus hijas. Tenía incluso hasta gallos de pelea, había un coliseo para organizar sus propias peleas de gallos, invitaba a personas a que vayan a visitarlo y desde la prisión seguía ordenando todas las operaciones de narcotráfico, extorsión y sicariato de esta organización criminal de los choneros, que incluso está vinculada al tráfico de armas con diferentes países, probablemente entre ellos el nuestro, que son aliados del cártel de Sinaloa en Ecuador. Y ahí se ve y se reafirma el problema del tráfico de armas que hemos revelado aquí en Punto Final, no de ahora, sino de hace más de un año. Una situación que no ha cambiado, donde desde nuestras autoridades no nos tienen concretamente una explicación. Así es. Dicen que están haciendo operativos, están contando las municiones, las balas, pero más allá de eso, queda claro que acá hay mucha gente organizada, pagada y vinculada a estos cárteles, pero como que no sabemos nada. Así es, lamentablemente, mientras acá se está haciendo un inventario de ver qué es lo que falta, si es que sobra, si es que cuadran las cifras, estos señores hacen lo que les da la gana. Que levante la mano el que falta, ¿no? Así es, siguen traficando, siguen recibiendo armas, siguen ordenando asesinatos, siguen dirigiendo extorsiones y sus operaciones de narcotráfico no se ven para nada afectadas, porque dicho sea de paso, esta guerra que hay contra el crimen en Ecuador no se ha detenido. O sea, se mantienen todas sus operaciones en diferentes negocios, incluyendo la minería informal, la minería ilegal, la trata de personas, la explotación sexual, y siguen operando como si no pasara absolutamente nada. Y si ya esta información habla de que podría ingresar a nuestro país, tampoco sería raro pensar que ya está en el Perú. Así es posible que ya esté en nuestro país y como tú bien mencionabas, personajes vinculados a esta organización criminal deben estar acá en nuestro país preparando todo para que él llegue, si es que no está dirigiéndose a uno de los tantos puntos de operación que tiene, donde probablemente ya tengan una casa alquilada, donde ya lo estén esperando, o quién sabe, como bien estás comentando, tal vez ya esté acá. O sea, esta información puede haberse dado recién, pero él ya debe haber cruzado la frontera. Hay que recordar que se escapó ya hace varios días. En realidad no sabemos ni siquiera la fecha precisa de cuándo se escapó. Nos enteramos a partir de que la policía ingresó a la cárcel para hacer su traslado y descubrieron que no estaba. Pero cuándo se escapó, cómo se escapó, eso todavía no lo responden desde Ecuador. Esto es lo más grave, porque las autoridades ecuatorianas se dieron cuenta que él no estaba cuando fueron a trasladarlo.
pero no han informado desde cuándo no estaba. O sea, simplemente dijo, se escapó. Pero se escapó hoy día, la semana pasada, el año pasado, ¿Y hace por 3 dónde? meses. No hay túnel, salió por la puerta. Nadie sabe absolutamente nada. Y la última versión que se sabía, o sea, de las autoridades que trabajan igual de rápido que en otros lugares, señalaron que, bueno, hay 2 agentes penitenciarios que están siendo investigados. O sea, 2 custodios, cuando obviamente una fuga de ese tipo, de un sujeto que dirige una organización criminal que es sumamente peligrosa, es considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país y uno de los narcotraficantes más sanguinarios de Ecuador. O sea, la fuga de él no puede haberse dado solamente con una negociación con 2 agentes penitenciarios, o sea, con 2 custodios. O sea, tiene que haber habido mucho más personas involucradas, pero lamentablemente no se sabe quiénes son ni cómo. No se sabe quiénes son ni cómo y tampoco sabemos cuáles son los nexos de estas organizaciones realmente en nuestro país. Los alcaldes de frontera, de la zona de Tumbes, de la zona de Piura, le explicaban a nuestra compañera Stephanie Medina cuando viaja allá que por supuesto que había presencia de estas bandas, de estas organizaciones criminales en nuestro país. Las autoridades oficialmente dicen, no, eso no es así, no hay nadie. Por otro lado, tenemos una población penitenciaria de presos ecuatorianos. Lo que no nos han dicho es exactamente por qué delitos. Están por tráfico de drogas, lo cual los vincula. Están por extorsiones, lo cual también los vincula. Exacto. ¿Cuáles son los delitos? Porque no están presos porque se han pasado la luz roja, ¿no? ¿Cuáles serían exactamente estos delitos? Porque lo más usual es tráfico de drogas, es extorsión, robo agravado. Todo esto necesitaríamos también saberlo, porque podrían también estar coordinando allá. Así es, hay que tener en cuenta que estas organizaciones en Ecuador cobraron gran poder en prisión. Claro. O sea, ahí es donde radica el poder de esas organizaciones criminales. Dicho sea de paso, han desatado matanzas en las cárceles, porque las cárceles funcionan pues como sus propios cuarteles, como sus propios búnkers. Sí. Están totalmente protegidos, están resguardados, todas las prisiones funcionan para ellos y todos los internos de alguna manera trabajan para ellos, quieran o no. O sea, a las buenas o a las malas terminan trabajando para ellos. Y los que no, lógicamente, son extorsionados. Hay que recordar que cuando se alertó de la fuga de Fito, varios presos en este centro penitenciario revelaron que tenían que pagar semanalmente entre 10 y 20 dólares a esta organización. O sea, más o menos como para calcular cuánto dinero podían reunir estas organizaciones. O sea, es una cantidad enorme de plata. O sea, solamente en extorsiones dentro de la cárcel, sin contar sus operaciones de narcotráfico, de extorsión afuera, de sicariato, minería informal y tráfico de armas, etcétera, ¿no? O sea, todo este rosario de delitos que tienen. Y no tenemos mucha información, ¿no? Lamentablemente también nuestras autoridades, su único plan es declarar en emergencia. Pero más allá de declarar en emergencia, no vemos todos esos resultados concretos que eviten que estos delincuentes, estos cabecillas, lleguen a nuestro país. Así es, lamentablemente no hay un plan.